Buenas tardes a todos, soy la licenciada Teresa Navarrete y les doy la bienvenida a esta pequeña cápsula informativa acerca de la Declaración Anual de Personas Físicas y Precios de Transferencia. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden escribir en los comentarios y a la brevedad le daré respuesta. Pues vamos a empezar. Y empezaremos por decir qué es la Declaración Anual para Personas Físicas. La declaración anual es el documento con el cual las autoridades fiscales se van a enterar de todos los ingresos, las deducciones y así como los pagos de impuestos que hizo un contribuyente durante todo el año. La obligación para las personas físicas para entregar esta declaración es a más tardar el 31 de abril del ejercicio siguiente. Es decir, como por ejemplo para este caso, en particular el año 2020, el contribuyente va a presentar esta declaración a más tardar el 30 de abril de 2021. Ahorita vamos a tratar algunos temas relevantes sobre esta declaración. En el artículo 150 de la ley del ISR, tenemos por un lado que las personas físicas se encuentran obligadas a reportar los ingresos obtenidos en un año fiscal, excepto aquellos ingresos que hayan estado exentos del pago del ISR y aquellos que hayan considerado como pagos definitivos. Entonces, la ley nos marca de entrada que como personas físicas debemos de declarar la totalidad de nuestros ingresos en esta declaración. Sin embargo, el mismo artículo nos menciona dos excepciones al cumplimiento de la presentación de la declaración anual. La primera es cuando el contribuyente percibe ingresos y que estos no hayan excedido los 400,000 pesos. Y la segunda es cuando el contribuyente percibe ingresos por intereses reales pagados y que no hayan excedido los 100,000 pesos. En estos dos casos, entonces, la persona física podrá no presentar la declaración anual. También tenemos aquellas personas físicas que sus ingresos hayan excedido los 500,000 pesos. Entonces se encuentran obligadas a presentar la totalidad de sus ingresos en esta declaración, incluyendo aquellos ingresos que hayan obtenido por viáticos, los ingresos por enajenación de casa habitación, aquellos ingresos que se hayan obtenido en el año por herencias o legados y los ingresos que se hayan obtenido por premios. Si se fijaron, todos estos conceptos que la ley marca, en el caso de que se hayan excedido los 500,000 pesos, te obliga a que lo declares en su totalidad. Ojo, no, cuando yo hago mención a que lo tienes que declarar, no significa que tienes que pagar un impuesto por esa herencia o por ese premio que recibiste. Simplemente es de manera informativa. Pero si nosotros decidimos no declararlo o no informarlo ante la autoridad, entonces aquí la autoridad se va a volver muy estricta en este sentido y este ingreso puede pasar de ser un ingreso exento a pasar a ser un ingreso acumulable. Es decir, que entonces ahora sí tendríamos que pagar el ISR por ese ingreso. Por lo que yo les sugiero que si ya excedieron esos 500,000 pesos, entonces lo declares o lo informes ante la autoridad para que no tengas que pagar ese impuesto correspondiente. También tenemos el caso muy particular de los ingresos por salarios. Y el mismo artículo nos dice que en el caso de los contribuyentes asalariados, se encuentran obligados a presentar la declaración anual. Es de suma importancia aclarar que todas las obligaciones formales recaen en la gente que te contrata, es decir, en los patrones. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que los empleados sí tienen la obligación de presentar este tipo de declaración. Por eso es importante mencionarlos. Y si eres asalariado y caes en los siguientes supuestos, te encuentras obligado a presentar la declaración anual.
Son 3 supuestos. El primer supuesto es cuando dejes de prestar servicios antes del 31 de diciembre o que hayas trabajado de forma simultánea con 2 o más patrones en el mismo año. Ahí la ley te obliga a presentar la declaración anual, y si eres un trabajador que nada más laboró para un solo patrón, ahí no tienes la obligación de presentar la declaración. También tenemos que si tus ingresos como asalariado excedieron los 400,000 pesos, es obligatorio presentar la declaración. Ojo, no es opción. Ya cuando tus ingresos rebasen los 400,000 pesos, esa es una obligación. Y el tercer supuesto es cuando un asalariado quiere presentar de forma voluntaria su declaración anual. Aquí entonces le va a hacer saber al patrón que la va a presentar. Y entonces el patrón tiene la obligación de darle todas las armas al empleado para poder presentar su declaración. Y ustedes me podrán decir, pero ¿por qué un contribuyente asalariado quisiera presentar su declaración anual? Pues es muy simple. Lo más común es que el contribuyente haya tenido deducciones y las quiera hacer partícipes en la declaración anual. Recuerden que los contribuyentes asalariados tienen derecho también de presentar esta declaración y así poder disminuir de sus ingresos gravables ciertas deducciones personales. Por ejemplo, si yo tengo gastos médicos o tengo el pago de colegiaturas de mis hijos, los puedo hacer deducibles de impuestos y esto significa que entre más deducciones hay menos impuestos sobre la renta y entonces, en consecuencia, esto seguramente me podría generar un saldo a favor en la declaración anual. Pero, ¿qué gastos personales puedo deducir en mi declaración? La ley nos marca que podemos deducir los honorarios médicos, incluyendo los honorarios dentales y los honorarios por servicios profesionales de psicología y nutrición. También puedo deducir las medicinas incluidas en facturas de hospitales. Aquí es muy importante mencionar que no proceden los recibos de farmacia. Forzosamente tienen que ser las que vienen dentro de las facturas que te emiten los hospitales. También podemos hacer deducibles lo que son los análisis, los estudios clínicos y alguna prótesis que nosotros necesitamos en una operación. También puedo decir lo que son los gastos funerarios, las primas de seguros de gastos médicos, aquellos intereses reales devengados y pagados por un crédito hipotecario. También puedo deducir los donativos que no excedan el 7% de los ingresos acumulables. Aquí es muy importante porque muchos de los contribuyentes que son personas físicas no lo deducen y puede ser una deducción importante, que son las aportaciones voluntarias que se hacen a las subcuentas complementarias del Fondo del Ahorro del Retiro. Y la última es el transporte escolar que es obligatorio. O sea, si la escuela te obliga a tener un transporte obligatorio escolar, entonces eso lo puedes hacer deducible. Aquí es importante mencionar que la autoridad nos pone un tope en estas deducciones. Entonces, el monto total de las deducciones personales no puede exceder las 5 UMAS anuales. Esto es aproximadamente 130,000 pesos, o también puede ser que no exceda el 15% del total de los ingresos.
La ley también nos marca que podemos hacer deducibles los pagos de servicios educativos, pero con sus ciertos topes. En preescolar puedo deducir hasta la cantidad de 14,200 pesos. En primaria puedo deducir los 12,900 pesos. En secundaria, 19,900. De profesional técnico, 17,100. Y el bachillerato, o lo que equivale al bachillerato, serían los 24,500. Esto es por cada hijo. Cabe resaltar que para que los gastos sean deducibles, deben ser pagados mediante cheque, transferencia electrónica, por tarjeta de crédito o de débito. Si tú los haces en efectivo, la autoridad no lo va a hacer deducible. Entonces es muy importante que lo hagas por estas formas y no por efectivo. Entonces, estos son los casos en los que las personas físicas que reciben ingresos por salarios tendrían en unos casos la obligación y en otros casos la opción de presentar la declaración anual. Por lo que es muy importante tener en cuenta las opciones para no poder incumplir con esta declaración anual, porque déjenme decirles que inclusive en el Código Fiscal de la Federación se establece que se considera delito de defraudación fiscal el no presentar la declaración anual. Ahora les voy a hablar de cómo tenemos que presentar la declaración anual. Como todos sabemos, la declaración anual se puede presentar en línea y es necesario contar con la e-firma vigente y con la contraseña. En algunos casos, la información del contribuyente se encuentra precargada en el sitio del SAT, debido a que el mismo contribuyente debe de cumplir con el envío de su contabilidad, en algunas ocasiones de realizar su facturación electrónica, entre otras. Sin embargo, a pesar de que la información ya se encuentra precargada en el SAT, nosotros como contribuyentes debemos de tener a la mano ciertos documentos para presentar esta declaración. Los documentos que nosotros debemos de tener a la mano son las declaraciones mensuales, las cuales deben estar al corriente. En caso de que se haya omitido una o más de estas declaraciones, se pueden presentar en el momento y esto nos va a ayudar al llenado de la declaración anual. El segundo documento es una bitácora de información que necesitamos para elaborar las declaraciones mensuales y por ende la declaración anual. También vamos a necesitar lo que son las facturas electrónicas de los gastos que realizó la persona física y que hayan tenido que ver con la actividad que está desempeñando durante el año. Y el cuarto va a ser aquellas facturas electrónicas de pagos que la persona física realizó por sus deducciones personales. Aquí, en caso de que la persona física haya presentado la declaración con errores y manifestado saldo a favor de ISR y solicitó la devolución ante el SAT, la autoridad fiscal podrá negar la devolución y seguramente va a requerir que se realice la corrección. En este caso, vas a necesitar presentar una declaración complementaria para poder subsanar el error. Ahora les quiero hablar de lo que el despacho trata, que son los precios de transferencia, pero enfocada a las personas físicas. Las personas físicas también pueden ser partes relacionadas y conforme a la ley deben de realizar su estudio de precios de transferencia y declararlo ante la autoridad fiscal. Las personas físicas normalmente no son conscientes
de las obligaciones que tienen por concepto de precios de transferencia. Esto se debe a que la mayoría desconoce que son partes relacionadas. En nuestra legislación mexicana, el artículo que tiene que ver con precios de transferencia y personas físicas es el artículo 90, en el párrafo 11, donde la ley nos establece que las personas físicas se encuentran obligadas a pactar sus operaciones de ingresos y egresos con partes relacionadas, ya sean nacionales o extranjeras, a valor de mercado. Es decir, como si se hubieran realizado con un tercero independiente. También el mismo artículo, pero en el párrafo 12, nos explica qué son las partes relacionadas. Y nos dice que la parte relacionada es cuando dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. O que son partes relacionadas cuando existe alguna vinculación entre ellas de acuerdo a la ley aduanera. Aquí cabe destacar que a diferencia de las personas morales, las personas físicas pueden ser parte relacionada por vinculación y tendrán que tomar en cuenta los criterios de vinculación que nos establece el artículo 68 de la ley aduanera. Aquí este artículo nos menciona que existe vinculación entre personas si tienen los siguientes casos. El primer caso es si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en dos empresas. La segunda es si están legalmente reconocidas como asociados en negocios. La tercera, si tienen una relación de patrón-trabajador. La cuarta, si una persona tiene la participación indirecta o directa en la posesión del 5% o más de las acciones de las empresas. La quinta es si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra persona. La sexta es si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. La séptima, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. Y la octava, si son de la misma familia. Sobre este último punto, quiero informarles que son partes vinculadas si son de la misma familia de acuerdo con el título sexto, capítulo 1 del Código Civil Federal y conforme al artículo 110 del reglamento de la ley aduanera, que nos dice que para efectos de la fracción 8 del artículo 68 de la ley aduanera, considera que existe vinculación en personas de la misma familia si existe algún parentesco civil. Este puede ser por consanguinidad y por afinidad. La ley nos marca que por consanguinidad va a ser en línea recta y limitado. En línea colateral va a ser hasta el cuarto grado y por afinidad va a ser en línea recta o transversal hasta segundo grado. Aquí tenemos unos ejemplos de grados de parentesco y afinidad. Y como les decía, en la línea recta es aquella donde la familia está determinada por todas las personas que descienden unas de otras. Es, por ejemplo, tenemos a los padres y luego de los padres viene el hijo, y de ahí se desencadenan la línea recta de los hijos. Es decir, que puede ser, es el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y así hasta, bueno, es ilimitado. En línea colateral, la familia está conformada por todas las personas que descienden del tronco común. Y aquí es donde, por ejemplo, el primer grado es de padre a hijo. Del segundo grado son de hermano a hermano. El tercer grado viene siendo lo que es de tío a sobrino. Y el cuarto grado es de primo a primo.
Y por afinidad tenemos que es hasta el segundo grado. Por ejemplo, es de padre a hijo, y luego el primer grado va a ser de cuando ya se casa el hijo, y entonces su primer grado de afinidad va a ser la esposa, y el segundo grado de afinidad va a ser la hermana de la esposa. Ahora, cuando todas estas personas o alguna de estas personas genere o tenga operaciones comerciales entre ellos, automáticamente la ley lo va a marcar como partes relacionadas, y entonces es donde entran los precios de transferencia. En el caso de que el contribuyente o la persona física en este caso se encuentre bajo la figura de parte relacionada, sus principales obligaciones van a ser las siguientes. La primera es pactar sus operaciones con partes relacionadas a valor de mercado. La segunda es que estas operaciones las va a tener que documentar con contratos, facturas, registros contables, con todos aquellos documentos que soporten que esta operación fue realizada a valor de mercado. También vamos a tener que aplicar un método de los señalados en el artículo 180 de la ley del ISR, a fin de verificar que las operaciones cumplieron con el principio de valor de mercado. También vamos a tener que presentar mediante formato oficial la información de las operaciones celebradas con partes relacionadas, ya sea en el extranjero o nacionales, durante el ejercicio fiscal. En resumidas palabras, este punto trata sobre presentar el estudio de precios de transferencia. Y también vamos a tener que presentar por separado en la declaración anual las operaciones realizadas con partes relacionadas en el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo de la declaración. Bueno, no es toda la declaración, es un fragmento de la declaración del estado de resultado de la persona física. Y como nos podemos dar cuenta, la misma declaración nos pide la información de partes relacionadas y partes no relacionadas. He aquí la importancia de por qué en nuestra contabilidad tenemos que separar nuestras operaciones con partes relacionadas. Así, si nuestra contabilidad está bien, entonces lo fiscal lo vamos a poder presentar bien y pues con más sencillo. O sea, vamos a tener todas las armas para poder llenar nuestras declaraciones correctamente. También tenemos lo que es el estado de posición financiera en dado caso de que la persona física lo presente, y también nos pone, nos separa la información que se lleva a cabo con partes relacionadas, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, ojo aquí, vamos a esforzarnos por poder separar en nuestra contabilidad esta situación de partes relacionadas. Entonces, de aquí la gran utilidad de realizar el estudio de precios de transferencia, ya que las personas físicas podrán obtener mayor certeza jurídica y fiscal, además de que el estudio nos podrá ayudar a estructurar la información de las operaciones que se celebraron durante el año y que ninguna se nos escape. También nos va a ayudar a verificar que éstas se hayan pactado como si los hubiéramos llevado con un tercero independiente. Y pues como todos sabemos, el estudio nos va a ayudar a que si en algún momento la autoridad fiscal llega a una revisión, entonces este estudio nos va a poder servir para poder soportar que nuestras operaciones están a valor de mercado. Es importante que las personas físicas recuerden que el no cumplimiento de lo antes descrito les abre la posibilidad de ser sujetos a revisión por parte de la autoridad fiscal. Además de que si se identifican inconsistencias y
que las operaciones no están a valor de mercado, entonces la autoridad en su ejercicio va a poder hacer el cálculo de los impuestos omitidos y las multas correspondientes. Las multas que nos marca el Código Fiscal de la Federación es en el artículo 76 y nos dice que cuando la comisión de una o varias infracciones origine la total o parcial, el total o parcial pago de impuestos, la autoridad fiscal, mediante el ejercicio de sus facultades, podrá aplicar de un 55% a un 75% de las contribuciones omitidas. Y también tenemos lo que es el artículo 81, fracción 17, que nos dice que por no presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con partes relacionadas, o que las presentemos con errores o incompletas, nos van a generar una multa que va de 86,050 pesos a 172,100 pesos. Por lo que es importante tener toda nuestra documentación comprobatoria. Aquí, en conclusión, tenemos que el SAT se vio en la necesidad de involucrarse en el proceso de fiscalización en materia de precios de transferencia, pues porque detectó el mal manejo de las partes relacionadas, no solamente con las personas morales, también con las personas físicas. Entonces, por ello es de vital importancia que como persona física hagamos el esfuerzo de identificar y de separar en nuestra contabilidad todas nuestras operaciones que llevamos a cabo con partes relacionadas, con el objetivo de evitar contratiempos durante el llenado de la declaración anual y así evitar en un futuro sanciones y que la autoridad fiscal nos pueda, pues tal vez, cuestionar acerca de nuestras partes relacionadas. Pues entonces con esto daré por terminado mi pequeña participación en esta cápsula informativa y les recuerdo que en caso de que requieran apoyo o más información, con gusto los podemos asesorar en este tema, por lo que los invito a contactarnos por nuestras redes sociales o en nuestra página web. De antemano agradezco mucho su atención y pues nos vemos en la próxima plática. Muchas gracias.